¿Conoces alguna familia donde la madre tenga una adicción por el alcohol? Antes de emitir un juicio moral, consideremos que algunas madres llegan al alcoholismo solo después de haber atravesado situaciones de vida muy complejas como abandono, depresión, abuso sexual, embarazos no deseados, violencia física por sus parejas. En fin, alrededor de la madre alcohólica hay tantas causas que por ello necesitamos entender su alcoholismo como una enfermedad multifactorial que requiere de múltiples apoyos. ¿Qué necesitan comprender los hijos de una madre que tiene problemas con su forma de beber? ¿Qué tipo de apoyos requieren estas mujeres y quién se los puede proporcionar? Hoy, en Diálogos en Confianza, Madres Alcohólicas, Estigmas y Realidades. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a tratar un tema muy interesante y muy particular. La verdad es que pocas veces hablamos en específico de las mamás que tienen la enfermedad del alcoholismo. Y bueno, como viste ahorita en el teaser que acabas de escuchar, y es cierto, en México las mamás tenemos una responsabilidad muy grande, de repente es un estigma muy fuerte en el cual nos exigen muchísimas cosas, como ser perfectas, no lastimar jamás a nuestros hijos de ninguna manera. Y entonces, dentro de ese contexto, el que una madre de repente tenga la enfermedad del alcoholismo es muy juzgada, es muy estigmatizada, es señalada, no la perdonan, consideran, inclusive se habla de que es una mala madre, desnaturalizada, que cómo es posible que le pueda hacer esto a sus hijos, a su familia, a su entorno en general. Pero nosotros lo que queremos el día de hoy es, bueno, pues estudiar un poquito más a fondo este tema con ayuda de los invitados que tenemos el día de hoy y sobre todo entender que realmente pues es un problema que hay que atender. Como estábamos diciendo, es una enfermedad que tiene que ser atendida, es multifactorial y vamos a tratar de poner la visión en otro lado, que no sea la culpa y que no sea juzgar a las mamás, sino tratar de entenderlas y quitarles esa carga tan fuerte para que entonces realmente ellas puedan encontrar la salida a este problema. Así es que yo creo que va a estar muy interesante el programa el día de hoy. Tenemos varios testimonios, obviamente por el tema muchos de ellos van a ser anónimos, pero bueno, va a estar muy interesante para que te quedes con nosotros. Sandy, buenos días. Muchas gracias, Cris, muy buenos días. Y pues sí, es que estoy aquí ya leyendo comentarios desde el día de ayer y desde esta mañana, muy interesantes experiencias de vida que agradecemos muchísimo que nos compartan. Y les recuerdo que durante las 2 horas de programa estamos a través de Facebook Live para que nos siga a través de esta herramienta, de esta opción tan práctica, porque nos puede llevar a donde quiera que usted vaya. Y también nos puede seguir a través de www.canal11.mx/diálogos. Nos puede mandar un tweet, nos puede llamar vía telefónica y pues no se pierdan ni un minuto de este programa. Nuestros invitados van a compartirnos pues todo su conocimiento y gracias a todos los que ya nos han dicho, como Dorin en Facebook, el alcoholismo es una enfermedad social de la cual nunca se sale, solo se sobrelleva y es cada día paso a paso. También nos dicen, otra persona no está de acuerdo con que se le llame enfermedad, ya nos van a aclarar más adelante. Y también nos comparten, es una enfermedad y silenciosamente penetra cada célula, basta un detalle para desencadenar un momento crítico. Muchas gracias por toda la confianza. En algunos de los casos también de los testimonios los voy a leer más adelante de manera anónima y aquí seguimos leyéndoles. Sí, muy interesante. Justo, fíjate que creo que esa es una de las dudas o uno de los temas que se toca comúnmente, ¿no? O sea, es una enfermedad, es una adicción. ¿Qué es esto? Hay como muchas dudas ahí que sería muy bueno que empezáramos a aclarar por ahí. Pero bueno, les voy a presentar a nuestros invitados. El día de hoy tenemos con nosotros a Marta Romero Mendoza. Ella es psicóloga clínica y antropóloga, médica del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Psiquiatría, es profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM y su línea de investigación desde hace 20 años es justamente el estudio de las adicciones en mujeres. Marta, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Buenos días. Buenos días.
También está con nosotros Patricia Reyes del Olmo, ella es terapeuta familiar, especialista en adicciones, directora del Centro de Atención Especializado en Drogodependencias AC, CAEDRO. Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Cris, buenos días, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias. También está con nosotros Leticia Cheverría San Vicente. Ella es maestra en Psicología Clínica, profesora de la Maestría en Adicciones de la Facultad de Psicología y especialista en intervenciones breves para usuarios de alcohol, tabaco y otras drogas. Leti, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Gerardo González Torres. Él es médico especialista en adicciones y coordinador médico de la clínica Monte Fénix. Gerardo, qué gusto tenerte Muchas también por gracias aquí. por la invitación. Bienvenidos. Y bueno, a mí me gustaría, si alguno de ustedes nos responde esto, ¿por qué llamarlo enfermedad o adicción o cómo hay que llamarlo? Bueno, en este caso el problema del alcoholismo es una enfermedad, está plenamente catalogado desde el 77 de la Organización Mundial de la Salud, no lo da. Y estamos hablando que primero definir qué es una enfermedad, y una enfermedad es cualquier cosa que interfiere con la capacidad del organismo para que éste funcione normalmente. Cuando se está consumiendo algún tipo de sustancia, en definitivo está generando algún cambio y no le permite hacer un trabajo adecuado, tanto en nuestro organismo, en lo físico, en lo conductual, y lógicamente empieza a interactuar con el resto de las personas que están en su ambiente. Entonces es una de las cosas que vamos a encontrar regularmente y está plenamente catalogada como tal, como una enfermedad desde el 77. Desde el 77 está catalogada como una enfermedad. ¿Por qué la confusión de que es una adicción? Bueno, porque la gente niega que tiene componentes genéticos, no se hereda el problema del alcoholismo en sí, pero sí se hereda la predisposición a desarrollar el problema. Y hay gente que tiene este componente genético y gente que no. Y sí es una adicción, por otro lado, porque la gente no puede controlar, ese es uno de los síntomas importantes, no puede controlar qué cantidad va a beber ni cuándo va a beber. Y se vuelve el consumo la prioridad en su vida y todas las demás actividades quedan fuera de foco, ¿no? Entonces, sí, dependiendo del enfoque teórico, dependiendo de la escuela, puede llamarse enfermedad, los médicos lo hacen mucho, los que somos investigadores sociales también le ponemos el componente de adicción. Ahí no creo que esté el problema, yo creo que el problema está en que se crea que es una cuestión moral de elección y que la gente puede decir, hoy voy a tomar, y hay gente que no puede elegir eso. Exacto. Pero entonces, eso es importante. A ver, Leti, me gustaría que nos aclararas, entonces, ¿es una enfermedad que produce una adicción o es una adicción y una enfermedad? ¿O cómo les podríamos decir a nuestro público? ¿Qué? Yo quisiera un poquito, desde el punto de vista, como ahorita comentaba Marta, desde el punto de vista que nosotros trabajamos, en etapas muy iniciales, definitivamente hay un proceso en donde todavía hay un cierto control. Y a partir de estas etapas iniciales es cuando empieza ya un problema de adicción, el cual no puede ser controlado. Y creo que el elemento clave es la palabra pérdida de control. En el momento en que la persona pierde el control sobre el consumo, es en el momento en donde surge precisamente este problema que ya lo podemos considerar una enfermedad, una adicción, y entonces esta pérdida de control es la que nos tiene que llevar a buscar un apoyo. La parte importante es si lo podemos hacer antes de esta pérdida de control, cuando empezamos a abusar de la sustancia, el proceso es mucho más sencillo, ¿no? Pati, entonces, ¿es una enfermedad adictiva? ¿Es una adicción de enferma? No, ¿Es una enfermedad es un proceso que se inicia cuando alguien empieza a consumir alcohol, a la edad que sea, consumes alcohol y no por eso eres alcohólico. Claro. Eres un consumidor de alcohol. Cuando a lo largo del tiempo vas necesitando cada vez mayor cantidad, empiezas a generar en tu organismo una cosa que se llama tolerancia. Y entonces ahí empieza lo que decía Gerardo, empieza a haber una alteración en el funcionamiento normal de tu organismo. ¿Por qué? Porque ya cada vez necesitas más alcohol para sentir las primeras sensaciones padres del haber consumido alcohol. Si te quedas ahí no hay problema. El lío es que hay mucha gente que sigue avanzando en ese proceso y entonces cada vez consume más, cada vez consume más, cada vez consume más, hasta que llega un momento en el que ya no solamente es las ganas de consumir, sino hay una necesidad física de consumir. Y ahí es cuando ya estamos hablando del inicio de una enfermedad.
como bien decían Marta, Leti y Gerardo, en este proceso, mientras más aumentas, más empiezas a perder el control de tu consumo, pero también empiezas a perder el control de tu conducta. Y empiezas a perder el control de tus normas y de lo que antes no hacías, ahora empiezas a hacerlo, etcétera. Y ahí es cuando ya empezamos nosotros a hablar de un consumo problemático de alcohol. Y a partir de ahí sí empieza a generarse una enfermedad adictiva, que es esta necesidad de estar consumiendo alcohol, hasta llegar inclusive al momento en el que ya no puedes hacer nada si no primero consumes alcohol. Ok. Ya no te puedes despertar, ya te despiertas y lo primeritito que haces es consumir, y a lo largo del día vas ahí jugando con el alcohol hasta llegar a lo que la gente conoce como los teporochos, que sería como el último nivel del alcoholismo, en donde a veces la gente cree que eso es lo que es el alcoholismo. No, el alcoholismo en realidad es cuando se empiezan a alterar tus patrones conductuales, porque lo que estás pretendiendo es lo que estás buscando es consumir alcohol precisamente. Ok, perfecto. Creo que quedó más claro. Entonces, para todos los que nos están viendo, es correcto decir las dos palabras, Así es. utilizarlas indistintamente, solo hay que entender a lo que se refiere cada una de las palabras, ¿no? Solo hay una cosa que quisiera agregar. En este caso también, la enfermedad del alcoholismo y la adicción a cualquier droga, comparado con cualquier otra enfermedad, las enfermedades que comúnmente conocemos, diabetes, hipertensión, la misma fiebre, cualquier cosa de esas, nos hace sentir muy mal. Desafortunadamente, el problema del alcoholismo, se le dice enfermedad, y en etapas iniciales, como bien lo decía Pati, es un placer, les hace sentir bien. Por tal motivo, la gente que empieza a perder el control y se siente bien, no siente que está enferma. Claro. Mas, sin embargo, está perdiendo ese control y está generando ese proceso de adaptación de su cerebro con respecto al uso de esta sustancia, lo que genera esa tolerancia de la que hablaba bien Pati. Entonces, por eso es que la gente dice, es que yo no puedo estar enfermo si me siento bien. ¿Sí? Es que ya estamos viendo que estás consumiendo de más, estamos viendo que estás haciendo muchas cosas por la forma de consumir, pero no, yo me siento bien, ¿cómo es posible? Eso es que no tomé como debía o me pasó esto, siempre va a justificar para no reconocer ese problema. Y es donde vienen esos procesos de la negación, pero bueno, esos son los puntos el por cual nosotros o la gente no podemos ver que tenemos una enfermedad o que tienen una enfermedad si es que está consumiendo algún tipo de sustancia, es que le hace sentir un proceso de placer en ese sentido. Ok, muy bueno. Quedó muchísimo más claro. Muchísimas gracias. Los invito a que me acompañen a ver el siguiente material. Adelante. Tengo 2 hijos varones, uno de 21 años y otro de 19 años, y actualmente estoy divorciada. En mi vida siempre ha habido alcohol en la familia. Tengo mi abuelo que murió de una congestión alcohólica a los 37 años, y mi padre también tuvo un problema severo de alcoholismo, aunque dejó de beber varios años. Yo, de ser una hija de papá alcohólico, llego a tener contacto con el alcohol más o menos a partir de los 28 años. Y de los 28 años a los 32 años, 4 años, yo bebía los viernes de fiesta, los sábados de fiesta, y cuando volteé a ver ya bebía todos los días. Sin embargo, yo seguía pensando que no era alcohólica por 3 razones. 1, seguía teniendo a mi familia. 2, tenía una profesión. 3, tenía un trabajo muy bien remunerado. Sentía que yo podía todo y que podía también controlar mi manera de beber, y que lo hacía solamente para desestresarme porque los demás no me comprendían y porque yo hacía todo y los demás no hacían nada. Cuando mis hijos me decían llorando, mamá, ya no bebas, y yo les decía, pero estoy en la casa, yo no estoy en la calle bebiendo, además yo pago mi alcohol, ¿cuál es el problema? Entonces llegué a prometerles a ellos, está bien, les prometo que ya no voy a beber. ¿Qué me impactó? Lo que les quiero contar fue lo que me impactó. Yo estaba trabajando, tuve unos días de vacaciones, empecé a beber todos los días, esta vez ya sin parar. Quizá llevaba unos 10 o 12 días ya sin parar, bebía todos los días y las noches, solo dormía un rato, comía ya menos. Y entonces llega mi hermano, se me salieron las lágrimas, dije voy, yo tenía días sin bañarme, ya estaba sin bañarme, sin comer, iba borracha, y entré al grupo y me senté. Cuando volteé, porque los compañeros voltearon, vi que al lado se sentaba un muchacho. Ese muchacho era mi hijo, de 16 años.
Mi hijo pidió la ayuda a mi hermano, le dijo, mi madre se va a morir, yo no quiero que muera borracha. Y cuando vi a mi hijo se me bajó la borrachera. Ya he pedido perdón al papá de mis hijos, a mis hijos y a mi madre y obviamente también a mi padre post-mortem, a mis hermanos. A mi hermana yo la dañé mucho. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, a mí me parece que a la madre se le atribuye todo el poder de la crianza, ¿no? Y toda esta carga emocional, el futuro moral de los hijos, de toda la familia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la responsabilidad también de los otros miembros de la familia que están ahí? Por ejemplo, el padre, los hijos, los abuelos, etcétera, ¿no? Un poco después de ver este testimonio. Pati, adelante. Yo comentaría muchas cosas respecto al testimonio. Una es, fíjate cómo nos comentaba esta mujer que su padre y su abuelo eran alcohólicos. Y entonces pareciera ser que necesariamente por generación tendría que haber nuevamente un alcohólico en la siguiente generación, como si el alcoholismo fuera hereditario. Y Marta ya bien nos decía, el alcoholismo no es hereditario. Pero lo que sí, digamos que heredamos es ese aprendizaje sobre la convivencia con el alcohol. O sea, ¿cómo utilizarlo? ¿Cómo utilizarlo? En México no tenemos evento que no sea festejado con alcohol. Inclusive Naces y las hay fiestas de 3 años, Claro. presentaciones al templo, yo he escuchado, ¿no? Como dices tú, el bautizo. Sí, el todo. bautizo y es, pues vamos a brindar porque nació, ¿no? Sí. Y si nos morimos, pues vamos a brindar porque nos morimos. Sí, sí, sí. Finalmente, ¿o no es así? Todo se ríe, pero todo el todo público lo nos que- dice que sí. Todo lo que sucede en este planeta está vinculado al alcohol. Y es más, si vas a una fiesta y no bebes, qué fiesta tan aburrida. Si vas a una fiesta y no hay alcohol, qué mal organizada está esta fiesta Bueno, porque no hay hay alcohol. personas que se salen si no hay alcohol claro. de las fiestas, ¿va? O metes tu anforita y pues nadie se dio cuenta y tú estás bebe y bebe, ¿no? El chiste es, tenemos una sociedad que está muy vinculada al consumo de Con alcohol. el alcohol. Vamos a quedarnos con eso y ahorita regresando te retomo. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Por una situación previa en la adolescencia, que desde la secundaria ha tenido contacto con las sustancias y se ha involucrado y ya nos puede desenganchar. Por estrés, porque la haya abandonado el marido o pues simplemente porque no haya suficiente dinero para sustentar la familia. Podría ser, hay muchos factores, por ejemplo, uno de la desesperación, tanto de abandono del marido o abandono de económicamente que se caiga o algo. Puede ser alcohólica por cuadros de depresión. Yo creo que también por los problemas de depresión que involucran vivir en una sociedad machista, ¿no? Principalmente por motivos de abandono en caso de la pareja y también quizás por problemas con los hijos, problemas personales, psicológicos. Más que nada yo creo que por la mala vida que pudiera darle en este caso su esposo, malas influencias o por herencia. No creo que por necesidad, yo pienso que es un poco más por decepción, por estrés, por falta de dinero y por no tener los recursos necesarios para salir adelante y busca otro camino para no sentir el mal que está sintiendo por no poder solventar a su familia. Muchísimas gracias a todos los que nos respondieron a esta duda y la pusimos, Pati, porque es un poco lo que estabas tú comentando, ¿no? Para retomar, y me llama mucho la atención todos los motivos que dicen que son lo que creen son las razones por las cuales las mujeres caen en el alcohol. Pero fíjate qué impresionante, yo insisto, resulta que nos abandonan, resulta que pobrecitas de nosotras, nunca fue decisión. Y yo creo que tenemos que empezar. No nos separamos, no nos divorciamos, no nos fuimos. Sí, nos nosotros no abandonaron. decidimos nada. Fue todo influencia de los demás. Y yo creo que algo que hay que trabajar mucho y que hay que reconocer es que así como a los hombres les gusta el alcohol, a las mujeres nos gusta el alcohol. Falta una razón más ahí que va en el mismo sentido y es, si mi marido bebe o si mi novio bebe, ¿por qué yo no? Y entre las adolescentes, que luego yo espero que Leti nos platique mucho de eso,
Entre las adolescentes tengo el mismo derecho que ellos de emborracharme. Y entonces los chicos de secundaria y las chicas de secundaria están bebiendo inclusive más las chicas que los chicos, si hablamos del consumo de alcohol. Pero si hablamos de mamás, fíjate cómo fue, es que las abandonaron, es que no tienen para mantener a la familia, es que los hijos, y lo único que uno no piensa es justo esta parte de enfermedad que hablábamos hace un rato, de cómo el alcohol tiene un sentido para nosotros, cómo nos hace sentir bien, cómo también nos despeja, nos relaja, nos da chance de sentirnos súper niñas de repente, aunque después se viene complicando mucho más la historia. Y entonces lo terrible del asunto es la vergüenza que da tener una mamá alcohólica. Si da vergüenza tener un papá alcohólico, una mamá da mucho más. Porque además lo que tú decías hace un rato, las mamás tienen que ser las buenas, son las responsables de los hijos, son las responsables de la educación de los hijos. ¿Y el papá dónde está? Claro. Si hablamos de igualdad de derechos, tendríamos que hablar de una igualdad de responsabilidades. Sí, inclusive de repente en el discurso lo alcanzamos a percibir un poquito, ¿no, Marta? O sea, Sí, en claro. el discurso de repente sí se puede decir, bueno, mi papá bebe, pero hasta se baja la voz para decir de la mamá. O sea, es como un secreto, es como algo que hace que toda la familia inclusive se sienta avergonzada, ¿no? Sí, antes de contestar eso, a mí me gustaría ahondar en esta cuestión de los abandonos, porque tiene una parte de verdad, no por el abandono, sino por la historia que tiene detrás una mujer que es madre y que bebe, que puede ser la depresión, puede ser la violencia, puede ser el abuso sexual. Y también la mala educación de no ser autónomas, ¿no? Se nos educa todavía en México, a mucha gente es muy tradicional, de que una mujer vale en tanto tenga un hombre al lado. Y si no tiene un hombre al lado, se le piensa que es fracasada, de que no sirve, que está defectuosa, etcétera. Entonces, eso de que la abandonan, pues a veces es mejor que se vaya si el marido era maltratador, claro, ¿no? Pero como socialmente, y eso va ligado a la pregunta, a la mujer se nos depositan todos los valores morales de que el equilibrio de la familia depende de la mujer y la moral depende de la mujer y los buenos modales dependen de la mujer, cuando en realidad dependen de la pareja en sí, ¿no? Entonces la misma conducta que a un hombre se le premia y que se le ve, ay, mira qué bien, que se divierte, déjalo que beba, llegó estresado, sírvele un whisky, en una mujer se ve desviada, se ve poco digna, entonces es una frase que ni se usa, ¿no? Sí se usa, sírvanle su cervecita, su whisky a tu papá o al señor de la casa porque acaba de llegar del trabajar, pero tú también acabas de llegar de trabajar y nadie te ofrece un whisky, y nadie si te ofrece una cerveza. Si acaso te dan un café. Un café, no, más bien tú tienes que servir el whisky y la cerveza. Y el problema aunque llegues a trabajar y el café. Sí, claro. Y ese estigma, porque se le pone como una mancha no visible a la persona que no se borra con nada. Entonces, una vez que a una persona se le etiqueta y se le estigmatiza, es que esa marca social, porque es una marca social que no se ve, nunca se quita. Entonces, nunca se quita. aunque la mujer se recupere, es exalcohólica, es mujer en el tratamiento. También, aparte también de que se le señala a ella, también toda la cascada de culpas a raíz de la familia, sí, ¿no? No olvidemos que esto es una enfermedad estigmatizante, ¿no? Sí. Está muy señalada y, digo, ahorita partiendo de nuestra cultura, en la mujer verla que esté consumiendo es todavía peor, ¿no? De acuerdo a nuestra cultura. Pero es la misma actividad que un hombre. Lo mismo que un hombre. Entonces, aquí nada más el hecho es de que muchas de las veces, pues, en nuestra cultura, que es muy machista, entonces, en ese sentido, pues tenemos a ver a la mujer que no puede hacer este tipo de cosas. Desafortunadamente, del 91 para acá, el aumento del consumo en mujeres han dejado de ser las consumidoras de buró. Actualmente ya salen las mujeres. Pero entonces, fíjate, esa es una pregunta interesante. O sea, ¿es que ahora están más visibles o ahora beben más? No, están más visibles. Están más visibles. Entonces se bebía igual, porque estás diciendo, eran consumidoras de buró, quiere decir que lo hacían escondidas. Y los hombres tenían permiso de salir a la calle. O en su defecto a la mujer le decían que no salga, ténganla ahí dentro y que se ponga como quiera, pero que no salga. En las cuatro paredes de su casa. Porque la curíamos. Hoy por hoy
un consumo igual, hablemos en ese sentido. Yo me atrevo a hablar que de 10 hombres, 6, 7 mujeres ya las tenemos que están en ese consumo también de alcohol. Y entonces esto lo hace todavía mucho más difícil el proceso, ya que el proceso de cultura y a veces el desconocimiento de la enfermedad, como lo vemos en este video donde dicen, es que yo creo la depresión, yo creo que la pareja, yo creo que todo esto, es todo eso y todas las cosas que hablamos todos nosotros aquí. Oye, y bueno, vamos a escuchar los comentarios de nuestro público, pero habría que preguntarse también qué tanto este porcentaje lo comparten con su pareja masculina, ¿no? O se iniciaron con la pareja. Sí, miren, Luisa Martínez nos escribe en Facebook Live, ella es maestra, nos dice, bueno, yo fui maestra por 34 años de primaria en Michoacán y tuve muchos alumnos hijos de madres alcohólicas, la mayoría muy escondidas de esos secretos a voces. El común era que eran niñas o niños muy inseguros, agresivos, violentos, antisociales, resentidos, dice, sedientos de respeto y de cariño, generalmente con muy bajo rendimiento escolar. En mi experiencia, si un padre es alcohólico es muy limitante y marca negativamente a los hijos. Cuando se trata de la madre, los estragos son peores por muy elegante que se considere. Es la opinión, ¿no? Que es, porque hablaban de la comparación entre el papá y la mamá. Y dice, creo que es un entramado social que causa muy complejas y las soluciones son muchas complicaciones y las soluciones son muy enredadas. Laurel nos dice también en Facebook Live, yo creo que mucho ha tenido que ver la influencia de los medios y sus contenidos, las películas, novelas que hacen ver a la mujer como víctima y victimaria dentro de la sociedad. Por ejemplo, si algo le pasa a la hija es por culpa de la mamá, porque no la supo educar. Y otro comentario que nos hacen vía telefónica, María Isabel dice, yo tenía la necesidad de sentir alcohol en mi cuerpo porque me liberaba del sufrimiento y en realidad muchas personas nos lastimamos de maneras diferentes para recompensar la convivencia. Sí, claro. A mí me gustaría, justo en ese sentido, y siguiendo la línea que estabas comentando, por la experiencia que ustedes tienen en Monte Fénix, sí se acercan la misma cantidad de hombres que de mujeres, porque estamos viendo, por ejemplo, que ya como el alcoholismo en los hombres es muy visible desde hace mucho tiempo, la familia los lleva o los acerca. ¿Está pasando lo mismo con las mamás o a las mamás no se les hace caso? Sí, no es que sea igual, o sea, ha aumentado realmente el porcentaje en mujeres y que hay más mujeres que piden ayuda actualmente, ¿no? En este sentido. Pero sí, desafortunadamente, muchas de las veces a la mujer la tienden a esconder, hablemoslo en ese sentido, que no lleve un tratamiento por esta situación estigmatizante y por otro lado la situación de cultura. Es la mamá, tiene que ser el ejemplo y muchos de los hijos o de estos hijos de los que hablamos o que decían hace un momento, también los hijos en su momento estando en escuelas tienden a ser maltratados o señalados básicamente por ese problema. Por tal motivo muchas de las veces tratan de esconder todo esto. Pero llega un momento, como bien lo decía Pati hace un momento, se pierde este control, no se puede y entonces es cuando empiezan a pedir ayuda. Yo creo que y una parte importante es realmente en los años 80 muy pocas mujeres jóvenes llegaban a tratamiento y sobre todo tratamientos en etapas iniciales. Nosotros teníamos una historia de un 20% sobre un 80% de hombres, mujeres jóvenes. Y no eran, tanto eran con alcoholismo. Eran llevadas por la familia, nada más tengo esa duda. No. Ellas llegaban y directamente. En los 80s los chavos iban igualito. Igual, caminaban. Igualito. Entonces, sin embargo, eran mucho menos mujeres. Poco a poco se ha ido abriendo y mujeres jóvenes están llegando a tratamiento y funciona muy adecuadamente la mujer joven que inicia un tratamiento. Desgraciadamente, la estigmatización hace que poco a poco se oculte, se dificulte la entrada de tratamiento y ahí es donde tenemos que empezar a atacar. O sea, porque tú trabajas con jóvenes. Con jóvenes, sí. Entonces tú lo que estás viendo es a los hombres se sienten como con más libertad de acercarse al tratamiento porque está permitido, porque es visible. Las mujeres les cuesta más trabajo por el estigma que se marca. O sea, autonombrarse con una enfermedad de alcoholismo les cuesta trabajo a ellas. Mucho más trabajo, ¿no? Sí, definitivamente. Y entonces poco a poco se va haciendo el famoso consumo a escondidas. Exacto. O sea, se inicia en la parte social, pero poco a poco se va haciendo a escondidas, dentro de la casa y no se observa. Claro, es por eso, en la investigación que hicimos aquí en Diálogos, salió, nos decían que es por eso tal vez que los hombres no atienden a sus esposas, o sea, es como más común que las mujeres llamen a un especialista, vean qué hacer, junten a la familia. En el caso de la mujer, ¿sucede eso o es el estigma lo que lo evita?
Bueno, sucede que si una mujer empieza a beber con su pareja, luego la pareja se avergüenza de la mujer que la inició en el consumo. Entonces ellos ven cuestionada su masculinidad porque dicen, ¿cómo es posible que no puedes controlar a tu mujer de que ya no beba? Y en lugar de llevarla a tratamiento como cualquier mujer hace con su marido, que lo acompañan a los grupos y se meten al Anon y le echan porras y todo, con las mujeres generalmente llegan solas. Y llegan solas porque, por ejemplo, con el testimonio que decía de la maestra, me llama la atención, la respuesta es otra vez señalarlas y castigarlas. ¿Y por qué no llamar a la mamá en la escuela y decirle, señora, si usted necesita ayuda, la podemos derivar a tratamiento? ¿Por qué no quiere hablar con la psicóloga de la escuela? Quizás podríamos buscar una solución juntos, porque obviamente los hijos están siendo maltratados, igual de maltratados que si fuera el marido, pero con el marido a mucha gente no le importa y a la mujer otra vez se le estigmatiza. Y es que parecería que con el marido tienen a la mujer que los está cuidando. Claro. En cambio, si la mujer está siendo alcohólica, ¿quién cuida a los niños? Entonces, eso ¿No? es un tema importantísimo, porque cuando he trabajado con mujeres, dice siempre, se preocupan mucho por la salud de mis hijos, pero a casi nadie le importa mi salud. Claro. Y cuando una mujer llega a tratamiento, tiene 10 veces más probabilidad de salir exitosa de su tratamiento comparado con un hombre. ¿Por qué? Porque se enganchan más fácilmente y tienen más motivación para salir del problema que los varones. Y eso aquí en México y en el mundo. Entonces, lo importante... ¿Qué estadística tan importante? Es darle la oportunidad a la mujer de que llegue y no señalarla y no decirle abrirles el camino. Sin abrirles Marta, el camino. es muy importante y realmente las mujeres, voy a hablar a partir de que llegan solas, como lo decía, efectivamente llegan solas porque se están quedando solas. Y esto es una de las partes importantes donde realmente el programa o los programas de tratamiento funcionan porque no tienen muchas alternativas. Mas, sin embargo, el hombre llega siempre acompañado de esposa, de hijos y todo ese tipo de cosas. A ver, quiero traducir lo que estás diciendo. Cuando los hombres tienen la enfermedad del alcoholismo, los acompañan y no los abandonan. Casi siempre Cuando la mujer tiene la enfermedad del alcoholismo, los hombres y la familia la abandonan. La mayoría de las veces las mujeres están quedando solas, ya los dejó el marido, ya los dejaron los hijos, Oigan, ya están haciendo todo ese tipo de cosas que vuelvo a repetirlo, esta es parte de hay algo inclusive más grave. Me altera mucho esto. Pero hay algo incluso más grave. A veces las mismas instituciones de tratamiento no la reciben. Con las mujeres tienen un trato totalmente distinto a con los hombres. ¿En qué medida, Pati? Y entonces las mujeres tienen que curarse por los hijos. En cambio al alcohólico le dices, es que tienes que hacer algo contigo. Y jamás le dicen por tu mujer o por tus hijos. Claro, es lo que y a las mujeres, pero ineludiblemente es que hazlo por tus hijos, inclusive la misma familia. Y una de las razones de por qué acompañan todo mundo, la mamá, la hermana, la prima, la hija, la esposa, todo mundo acompaña siempre a un alcohólico. Pero a una alcohólica la van a acompañar sus hijos y a lo mejor su mamá. Si acaso. Por el mismo estigma. Pati. Por el mismo estigma. Y porque además del estigma mismo, también es mucho más vergonzoso. Estamos más acostumbrados a que haya alcohólicos y a que se reconozcan los alcohólicos, a que se reconozcan las alcohólicas. Y que realmente se van Y a quedando veces solas. en los grupos de ayuda mutua, con todo respeto a los grupos, a veces en los grupos siguen tratando a las mujeres exactamente igual que les trataban antes cuando todos bebían. Nada más, ya no beben, pero las siguen tratando igual. Y no se dan cuenta de que el cambio igual en los 12 pasos que hay para hombres son los mismos 12 pasos para las mujeres. Claro. Y que entonces esta parte de estigma, a veces hasta en el tratamiento mismo, se repite. A ver, vamos a escuchar dos comentarios que tiene Sandy en este sentido. Miren, en Facebook Live nos dejan, una mujer nos dice, me gusta tomar, y esto se me está moviendo, me gusta tomar, no he llegado al alcoholismo, pero sí me gusta el efecto que tienen 2 o 3 cervezas en mí, pero cuando le digo a mi pareja que me invite una cerveza se ríe y me dice borracha, y la verdad me hace sentir muy mal su comentario. Yo también quiero relajarme un poco y dejar mi vida ajetreada, solo con una dosis de alcohol de vez en cuando. Rubí, en otro comentario, una mujer nos dice, me da vergüenza, yo soy alcohólica, pero cuando me sentía que no podía sacar mi coraje y sentimientos, tomaba, y en ese momento no me daba vergüenza. Y hay una llamada vía telefónica que nos dicen
que ella ha sufrido mucho, ha tenido muchas penas, nos dice, pérdidas, he perdido hasta mi mamá y mi esposo, pero esto no me ha llevado al alcoholismo, dice. Entonces, ¿qué podrían decirme? Porque algunos sí beben cuando tienen este tipo de sufrimientos y otros no. Regresando lo comentamos, síganos escribiendo, esperamos todas sus llamadas y comentarios. Se considera más grave en el aspecto una madre alcohólica. ¿Por qué? Porque la madre es del bienestar de la casa, es la que no llevará ya a lo mejor el sustento económicamente todo, pero es la que sostiene el hogar y a los hijos emocionalmente y moralmente. Yo creo que un padre alcohólico, porque generalmente los hombres tendemos a ser más violentos y eso le agregas el alcohol, pues no se diga. Ambas, puesto que el padre tiende a ser más violento y la madre descuida a los hijos. Entonces el niño crece sin cariño y tiende a ser más agresivo con las personas. Considero que ambos, dado que en este caso ambas figuras son pilares indispensables para la familia. Bueno, yo creo que una madre alcohólica porque son el sustento de la familia, son las que nos dirigen a los hijos y son nuestro ejemplo a seguir. En mi caso, yo veo que mi mamá es la que nos guía a todos por el por el buen camino. Y si ella fuera alcohólica, yo creo que no estaría aquí en la escuela. Madre alcohólica. Yo digo que la mamá es más importante, porque es la que te guía y hace que te formes como un buen adulto. Por el abandono de los hijos de manera inmediata. Para mí ambos. Ambos, ¿por qué? Porque es un mal ejemplo para los hijos. Híjole, qué fuerte las respuestas, qué cargadas de este prejuicio del que hemos estado hablando, sin darnos cuenta, ¿no? O sea, no estamos, por supuesto, criticando a nadie, ni mucho menos. Al contrario, gracias por las respuestas tan sinceras, porque nos ayudan de veras a darnos luz y darnos cuenta que estamos siendo injustos con las mujeres. O sea, la carga que encima se les está cargando, además de que ya se están sintiendo mal por cualquier situación que sea, que son ellas completamente responsables de toda la familia, es durísima, ¿no? La verdad. Y que casi son las únicas responsables de... Sin el casi, Pati, ¿no? Bueno, o sea, sí. los comentarios que algunos caballeros sí comentaron, hubo un chavo al principio también que comenta, bueno, yo creo que también el papá porque es muy violento. Yo creo que esa es una parte partes. importante, ¿no? Dar Sí. el reconocimiento que actualmente muchas veces el padre está empezando a tener dentro de la familia. Claro, ¿no? Sí. claro, importantísimo. Y yo creo que esta carga de la que hemos estado hablando, de esta carga cultural, es mucho de lo que obstaculiza justamente el que una mujer vaya a tratamiento. Claro. Porque entonces no nada más tiene el peso de familiar, de lo que está, de la responsabilidad que no está cumpliendo, pero además también tiene la carga social y además tiene la misma carga terapéutica cuando el terapeuta o el grupo lo primero que le dices, hazlo por tus hijos. Exacto. Se nos olvida que son personas. Se lo vuelven a reafirmar. Claro. Sin darse cuenta, ¿no? Entonces, Sí. bueno, este es un llamado para que todos nos demos cuenta y entonces cambiemos nuestra postura. Oigan, tenemos testimonios aquí en el público, como dije al principio del programa, evidentemente por el tema, son anónimos, pero muchísimas gracias, de veras, gracias por darse el tiempo para venir aquí, porque sus palabras para nosotros pues, van a ser muy esclarecedoras y sobre todo estamos ayudando a muchas personas que nos están viendo a través de la televisión. Adelante, por favor, bienvenida. Gracias, buenos días, mi nombre es Carolina. Un poquito más fuerte, por favor. Sí, gracias, buenos días. Bueno, yo vengo de una familia disfuncional, mi madre alcohólica, toda la familia de mi padre alcohólico, abuelos alcohólicos. Y bueno, yo viví el alcoholismo de mi madre, yo empecé a beber con mi madre, ella murió. ¿A qué edad empezaste a beber tú? Yo empecé a beber a los 17 años, fue mi primera borrachera. ¿Para ese momento tu mamá ya aceptaba que ella era alcohólica? No, aún no. Aún no. No. Pero ustedes ya sabían que ella tenía el problema del alcoholismo. Sí, sí. ¿Cómo era cotidianamente la relación de tu mamá con el alcohol? Pues ella bebía primero los fines de semana, después empezó a beber diario. Yo bebía con ella a veces los fines de semana y fue abandono, fue rechazo de nosotros los hijos hacia ella, antes de que entendiéramos que era una enfermedad. Estuvo internada un año más o menos, pero no pudo. Ella no pudo superarlo, murió hace 3 años de cirrosis hepática. Murió en mis brazos, sin embargo, yo empecé a beber con ella, bueno, como a los 32 años empecé a beber fuerte.
ya tenía a mi niña chiquita, y así fue, ¿no? Nunca me di cuenta cuando crucé la línea de primero bebedor social, cada fin de semana, luego de bebedor fuerte, y ya después el problema, ¿no? Nunca me di cuenta cuando crucé la línea. Cuando me di cuenta yo ya bebía a escondidas en mi recámara. ¿Todos los días? Todos los días me bebía botella y media de tequila desde las 6 de la mañana, un poquito, otro poquito, hasta en la noche que me bebía la botella completa. Y yo sentía que nadie se daba cuenta, ¿no? Mi mamá murió en mis brazos de cirrosis y yo de todos modos aún bebía porque yo sentía que no me iba a pasar, que a mí no me iba a pasar. O sea, tú te sentías lejos de ese problema. Lejos del Te decías, problema. ella sí lo tiene, yo no. Exacto. ¿Cuándo Sí, es cuando tú te das cuenta que sí lo tienes? Yo me doy cuenta hace 1 año, 8 meses, me doy cuenta del problema porque yo llegué a Al-Anon como hija adulta de padres alcohólicos y ahí me doy cuenta, ¿no? Que no era solamente eso, sino que yo era la alcohólica. Vi todos los comportamientos, botellas escondidas por todos lados, mentiras, engaños, defraudación pues a mi hija, ¿no? Defraudaba mucho a mi hija porque pues ella me olía todas las noches, como apestaba yo alcohol, ya no dormía conmigo, ya no quería estar conmigo. Entonces ahí me doy cuenta, ¿no? Y ya cambié de ser una hija adulta de padre alcohólico a ser una alcohólica. Una alcohólica y en ese momento, por supuesto, ya eras mamá. Está Ya, contigo tu hija, ¿te parece si escuchamos su testimonio? Sí, claro que sí, Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Buenos días, muchas gracias. Al contrario, a ti. Buenos días. Y bueno, tu mamá comenta que ella de repente se da cuenta que tú ya no querías estar cerca de ella, porque tú ya le empezabas a oler alcohol todo el tiempo. Sí, claro, era una ausencia emocional por parte de ella, era el rechazo que yo sentía tanto de ella hacia mí como de mí hacia ella. Me dolía muchísimo verla de esa forma y en cierta parte yo me llegué a sentir culpable de su manera de beber. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pensabas que te hacía sentir culpable? Sentía que si yo la molestaba, si yo no le hacía caso, si no estaba con ella, si yo no la ayudaba, ella recurría al alcohol. ¿Ella en algún momento te hizo algún comentario en ese sentido? Sí, a veces pues buscaba un pretexto. Justificar. Ajá, ¿Qué edad tenías tú cuando te empiezas a dar cuenta que eso sucede? Desde muy pequeña yo noté el consumo excesivo de mi mamá, pero a partir de los 9 años, 10, fue cuando ya empezó más fuerte su problema. ¿Tú pudiste hablarlo con alguien, con algún adulto cercano a ti? No, el único contacto que tenía era con mi padre y mis tías, pero ellas a su vez me decían que no hiciera caso, que no era mi problema, que me alejara. Pero obviamente ellas no estaban en la situación, no vivían con el problema. ¿Tú no vivías con tu papá tampoco? Se separaron cuando yo tenía 9 años, él también es alcohólico, él es alcohólico en actividad todavía. Ok. Y entonces, ¿actualmente tú estás en Al-Anon? Sí, yo entré a Al-Anon. ¿Hace cuánto entraste? O sea, porque nos platicas que a los 9 años te diste cuenta, ¿y hace cuánto tiempo entraste? Hace 1 año, tengo 19 años. Ok, fueron muchos años los que estuviste viviendo y lidiando con esta enfermedad. Sí, cuando entré a Al-Anon me di cuenta que esa carencia emocional me trajo mucha inseguridad, mucha falta de amor propio, mucha culpabilidad y responsabilidad por todo lo que estaba pasando. Claro. Pero ahí también comprendí que es una enfermedad, que yo no la causaba, que no podía curarla y tampoco podía controlarla, que era independiente de mí. Claro. Oye, pues ahora sigue la pregunta obligada. ¿Tú consumes alcohol? No. ¿Tú tomaste la decisión desde chiquitita de no acercarte o cómo fue? Sí, aprendí que, al ver a mi madre y a mi padre en ese estado. Y a tu abuela, ¿no? Ajá, También. A mis abuelos, tanto paternos como maternos. No quise seguir ese patrón. Vi cuánto daño se hacían
y cuánto daño le causaban a la familia, a los amigos, y decidí no seguir esos pasos. Oye, algunas personas que nos están escuchando se han de preguntar, pero entonces ella, ¿por qué está en Al-Anon? ¿Les puedes explicar? O sea, a Al-Anon se acercan los familiares. Ajá, familiares y amigos de personas alcohólicas. Pero no necesariamente ellos son alcohólicos. No, no necesariamente. ¿Y cuando son alcohólicos son canalizados? Pues sí, ahí dentro de Al-Anon se dan cuenta, como en el caso de mi madre, que realmente su lugar es AA, que tienen un problema con la bebida. Claro. Y Al-Anon te da fortaleza a ti. Sí, Okay, te ayuda. importante. Te ayuda a darte cuenta que no es tu problema, te ayuda a dar ese amor adulto al alcohólico. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a las dos. Gracias Muchas por gracias. estar aquí. Gracias por compartirnos su historia. Sí, Y es que mucha gente de las personas que nos están escribiendo tienen cerca a una persona que está sufriendo por su manera de beber, y aquí es una de las opciones lo que nos plantean estos grupos Al-Anon. Por ejemplo, en Facebook nos dicen, yo tengo una hermana que es alcohólica desde hace ya casi 15 años y hasta la fecha tanto ella como mis papás no quieren reconocer que ella tiene ya un problema de adicción y creen que consecuentando todo lo que ella hace va a cambiar. Ahí está pues una forma de ayuda para los familiares y, como bien decían, los amigos. También un anónimo nos dice, yo estuve en un grupo Al-Anon, es un grupo al que vamos porque mi esposo bebe, y entonces ahí he visto muchos casos. Yo inclusive dejé de tomar hace 10 años, yo tomaba pulque y 1 litro de rompope a diario. Y luego dice, por lo que mi marido y yo sí somos enfermos, y bueno, entre los dos han acudido a este tipo de ayuda. Y también se mencionaba hace ratito en el testimonio, escuchábamos el tema de la culpa, y hay una llamada que nos dice aquí, tuve un niño que murió de cáncer a los 4 años, yo empecé a tomar teniendo otra hija de 6 años, no me importaba ni mi marido ni mi hija. En mi tomadera veía a mi niño, después de muchos años quedé embarazada y dejé de tomar. Desde hace 10 años no bebo alcohol, pero aún tengo mucho dolor por la muerte de mi hijo. Me siento muy culpable y me gustaría saber si por mi culpa mi hijo nació con un cáncer llamado retinoblastoma. Fíjense lo que puede hacer la culpa en una... El médico. No, bueno, definitivo, si la madre está consumiendo alcohol y está en proceso de gestación dentro de los primeros 3 meses, el riesgo es muy alto de tener una situación. Mas, sin embargo, no quiere decir que si yo tomé, quiere decir que voy a tener hijos con algún tipo de malformación. Eso no está... A ver, pero dices, el primer trimestre el riesgo es muy alto ¿de qué? De alguna malformación, algún tipo de problema. ¿Alguna malformación, algún exactamente, problema? en el consumo de alcohol o de cualquier otro tipo de droga. Okay. Esto definitivo está comprobado. Mas, sin embargo, el que yo esté tomando, madre, que yo estoy como madre tomando y estuve consumiendo, eso no quiere decir que vaya a tener un bebé con algún problema. Okay. Digo, en ese sentido, lo que yo recomiendo a esta mujer es que sí lleve un proceso de tipo terapéutico para aprender a manejar ese tipo de culpa. ¿no? Que no es realmente la causa, posiblemente, digo, habría que platicar con ella, pero definitivo te requiere una ayuda en ese sentido. Perdón, hay como muchas llamadas en que porque fuiste esto que llamamos mala mamá, no cumpliste con todos los requisitos que socialmente se te imponen de estar entera, fuerte, no te canses, saber todo, etcétera. Si no sucediera esto, entonces te va a castigar la vida, el Dios, no sé, estos son los testimonios. Entonces es muy duro, muy doloroso lo que sienten estas personas, y aparte realmente creen que el castigo viene por haber sido malas. El dolor es cierto, ¿eh? Sí. A ver, si quieren vamos una por una. Sí. A mí me gustaría comentar que esas demandas sociales de ser una madre perfecta, nadie, absolutamente nadie las puede llenar. Entonces, lo que sí se puede hacer es favorecer el autocuidado. Y si yo tengo una pérdida y no busco ayuda, puede ser desafortunada como esta muerte de su hijo o su hija, o puede ser otro tipo de pérdidas sociales, o pueden ser pérdidas materiales, o por ejemplo con el terremoto, todas las pérdidas que hay alrededor nuestro. Si nos sentimos mal y no buscamos ayuda, entonces puede ser que se busque un refugio en el consumo. Pero eso es una cuestión social aprendida de que si te tomas una se te va a olvidar. Claro. No es cierto, te va a hacer más grande el problema. Y también hay que quería comentar que si una mujer bebe no aguanta lo mismo que un hombre, porque eso de que los jóvenes, ay, vámonos tú y yo y a ver quién aguanta más, la mujer se va a enfermar
más rápidamente y le va a dar cirrosis más rápidamente y se puede morir antes que los varones. Eso es importante tenerlo. A ver, Leti, ahora tú. Yo lo que quisiera recalcar es esto. La mujer, en general, pocas veces busca ayuda. El hombre también pocas veces está buscando ayuda, pero la mujer mucho más que el hombre está buscando ayuda. Y no es necesario por un problema de alcohol, es en general cualquier tipo de problema. Para eso está este tipo de trabajo. Así como nosotros vamos al médico por un dolor que tenemos de cabeza muy fuerte, igualito tenemos que acudir con el especialista para trabajar este tipo de problemas. Y ahí entra otra vez el prejuicio, ¿no? Y un poco el estigma porque voy a ir con el primero, oquero, ¿no? Sí, bueno, eso por un lado, pero primero, o sea, si vamos a ver necesidades, pues primero están las necesidades de mi familia, de mis hijos, de mi marido, y yo al final, entonces, ¿cómo voy a ir yo a pedir ayuda si todavía falta que crucen por las ayudas todos los anteriores, ¿no? Entonces, esa es una parte en la que a las mujeres nos dejamos al final. Pati, querías hacer un comentario también en este sentido. Uno es, en el alcoholismo, no necesariamente uno es responsable de las circunstancias de los hijos, inclusive en el nacimiento. Pero en el alcoholismo sí hay una enfermedad a los hijos muy característica, que es el síndrome del alcohol fetal. ¿Y qué significa eso? Cuando las madres son alcohólicas, gestan en estado alcohólico y continúa el alcohol, sí hay una real malformación tanto fisiológica como funcional después en el bebé. Y son niños que así se llaman, niños con síndrome de alcohol fetal. ¿Qué consiste? Esto consiste en, físicamente son niños que tienen muy puente hundido. Muy disminuido el puente, no tienen esta cosita que tenemos aquí, este arquito que tenemos aquí no lo tienen, lo tienen el liso, plano. El mentón lo tienen un tanto salido y los pómulos también están muy marcados. Baja de peso. Y los ojos un poquito jalados, como si fuera similar un poco al síndrome de Down, pero no con la alteración fisiológica cognitiva. En la parte cognitiva, no se van a dar cuenta, pero el desarrollo es mucho más lento. Y cuando es muy evidente es cuando entran al kinder o a la primaria. Tienen una seriosísima dificultad de aprendizaje. Son niños con un retraso intelectual, con un déficit cognitivo muy importante, provocado justamente por esta disfunción, por esta malformación. Inclusive el cerebro tiene una estructura diferente. Morfológicamente su cerebro está de otra forma, pues sí tiene alteraciones Híjole, qué interesante escucharlo, porque a veces no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos, estamos completamente en vivo y el tema del día de hoy es madres alcohólicas. Si usted quiere compartir su testimonio, llamarnos, dejar algún comentario, ya sabe que tenemos todas nuestras redes sociales abiertas, nuestra línea de contacto con la audiencia también. Y lo invito a que mañana también nos acompañe. Recuerde, toda la semana tenemos diálogos en confianza. Y el tema de mañana es ayudar con conciencia. Pues como hemos visto y experimentado en los últimos días y a raíz de los sismos, a partir específicamente del 19 de septiembre, pues todos los mexicanos nos hemos unido y esto siempre ha sido característico en nuestro país, en solidaridad, responsabilidad, compromiso social y pues específicamente con los sismos y los huracanes, pues todo esto ha salido más a flote. Hemos ayudado a nuestros vecinos, amigos, en muchos casos a desconocidos, a los desamparados y a quienes han necesitado cualquier tipo de ayuda, desde comida, un refugio, en fin, ¿qué le puedo yo decir que no haya usted estado viviendo junto con todos nosotros? Y pues han sido tiempos difíciles, sin embargo también ha salido mucho bueno de todo esto y queremos que usted nos lo comparta, que nos diga cómo está usted ayudando a los necesitados, ayudando a los propios mexicanos, cómo nos hemos unido y también muy importante saber que esta ayuda tiene que permanecer y de qué manera usted sugiere o cómo se le ocurre que permanezca esta solidaridad en nosotros. Vamos a analizarlo el día de mañana, por favor acompáñenos y comience a llamarnos si quiere participar y quiere asistir aquí al estudio. Vamos a continuar con nuestro tema, lo invito a que primero veamos lo que ya se dijo y después un testimonio. Primero definir qué es una enfermedad, y una enfermedad es cualquier cosa que interfiere con la capacidad del organismo para que éste funcione normalmente y está plenamente catalogada como tal, como una enfermedad desde el 77. Si es una adicción,
por otro lado, porque la gente no puede controlar, ese es uno de los síntomas importantes. Se vuelve el consumo la prioridad en su vida y todas las demás actividades quedan fuera de foco. En etapas muy iniciales, definitivamente hay un proceso en donde todavía hay un cierto control. En el momento en que la persona pierde el control sobre el consumo, es en el momento en donde surge precisamente este problema que ya lo podemos considerar una enfermedad, una adicción. Consumes alcohol y no por eso eres alcohólico. Claro. Eres un consumidor de alcohol. Cuando a lo largo del tiempo vas necesitando cada vez mayor cantidad, empiezas a generar en tu organismo una cosa que se llama tolerancia. Si te quedas ahí no hay problema. El lío es que hay mucha gente que sigue avanzando en ese proceso y entonces cada vez consume más, cada vez consume más, cada vez consume más. Ya no solamente es las ganas de consumir, sino hay una necesidad física de consumir. Y ahí es cuando ya estamos hablando del inicio de una enfermedad. Mientras más aumentas, más empiezas a perder el control de tu consumo, pero también empiezas a perder el control de tu conducta. Hasta llegar inclusive al momento en el que ya no puedes hacer nada, sino primero consumes alcohol. Desafortunadamente el problema del alcoholismo, se le dice enfermedad, y en etapas iniciales, como bien lo decía Pati, es un placer, les hace sentir bien. Por tal motivo, la gente que empieza a perder el control y se siente bien, no siente que está enferma. Y Marta ya bien nos decía, el alcoholismo no es hereditario. Digamos que heredamos, es ese aprendizaje sobre la convivencia con el alcohol. En México no tenemos evento que no sea festejado con alcohol. Así como a los hombres les gusta el alcohol, a las mujeres nos gusta el alcohol. Y que mucho de eso, entre las adolescentes es, tengo el mismo derecho que ellos de emborracharme. Yo conozco el alcohol porque mis papás tomaban. Mi mamá tomaba con sus amigas y mi papá pues no se diga. Y también lo vendíamos. Pero es ahí donde yo conozco el alcohol y mi primer borrachera es en mi casa, a los 14 años. Yo en ese momento que mi mamá tomaba lo veía tan natural porque allá en un pueblo chico, en una comunidad chica, pues todo mundo toma. Mi papá era muy responsable, mi mamá también. Y no, yo lo veía tan normal que no sentía pues así, que sintiera miedos o algo. Para nada. Bueno, sí sentía miedos con mi mamá porque se ponían a pelear con mi papá bien feo. Y yo decía, cuando sea grande, ay, yo no voy a tomar y menos con mi pareja. ¡Oh, sorpresa! El alcoholismo es una enfermedad diagnosticada por la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que va de generación en generación. O sea que el patrón de mis padres se repite conmigo. Yo me embarazo, tengo mi primer hijo y digo que ya no voy a tener más porque mi esposo, según yo, él era el que bebía más, porque la persona que tiene la enfermedad no la reconoce. Esta enfermedad es de negación absoluta. Y me embarazo la primera vez, la segunda, la tercera y llegamos a tener 5 hijos en 12 años. En 12 años me decido dejarlo porque aunque él no tomaba diario ni cada 8 días, el día que tomaba nos desconocía a todos. Yo soy una alcohólica de buró, de esas alcohólicas, ¿sí?, que no van a cantinas, que no van a table, que no van a cabaret, ¿sí? Yo me emborrachaba en mi casa, es más, la gente ni sabía que yo estaba borracha. Y entonces mis hijos dormidos, ¿no?, y yo despierta en la noche, ya el otro día sí no me quería levantar, pues porque estaba bien cruda. Pero mis hijos no se daban cuenta. Mi esposo me deja porque esta enfermedad se vuelve mayor después del abandono. Lo más difícil es cuando un día llego a la casa, le pego mucho a mi hijo porque no hace las cosas que yo quería que hiciera, ¿sí? Y preparo un veneno y preparo el veneno y ya cuando lo tenía preparado para tomármelo, una voz me dijo, no, así, no hagas eso,
arrodíllate, arrodíllate. Y me arrodillé llorando, ¿sí? Con un sentimiento de culpa, porque el enfermo alcohólico siempre carga con muchos sentimientos de culpa. Muchísimas gracias, gracias por este testimonio. Y bueno, retomando este testimonio, que Pati, vi que no estás de acuerdo con alguno de los comentarios, que es importante aclarar, y aparte tú y Marta querían retomar algo con el testimonio de aquí en el público. Es que la señora decía que pasó de generación en generación, como si fuera una cuestión hereditaria, y yo creo que esta es uno de los mitos respecto al alcohol que sí hay que cortar. Los hijos de madres alcohólicas tienen predisposición al alcohol. Eso quiere decir que si se les cruza el alcohol en el camino, van a desarrollar tolerancia más rápido. Pero eso no quiere decir que el alcoholismo se herede de generación en generación, que es lo que hemos estado comentando. Lo que sí se aprenden son los patrones de relación a través del alcohol y los patrones de cuidado con el alcohólico. Por ejemplo, quien es hijo de alcohólico, lo que va a aprender a hacer es a cuidar a los alcohólicos. Y a cuidarse, no a cuidarse del alcohólico, sino a cuidar al alcohólico o cuidar a la alcohólica. Y después, a lo largo de su vida, se va a convertir en un cuidador. Y entonces va a ser un excelente cuidador si no pone atención. Si no se atiende. Exacto. Si no se da cuenta de lo que le está pasando a sí mismo. Muchos de los comentarios han estado en relación siempre a las pérdidas. Y hay otra parte que es cierta. El alcohol da placer. El alcohol hace que uno se sienta bien en los primeros consumos durante los primeros años. Cuando hemos hablado ya de que se convierte en una dependencia, cuando ya se convierte en una enfermedad, ya no hay disfrute. Claro. Ya para nada es disfrute, ya a partir de ahí es sufrimiento. Y las pérdidas lo único que hacen es agravarlo. Y ahí están conjuntadas las dos. Tú pierdes a la familia por el alcohol, pero también el alcohol hace que tú te segregues de la familia. Claro. Y te pierdas a ti mismo, ¿no? También. Exacto. Y empiezas si no te cuidaste antes, pues mucho menos te vas a cuidar ahora. Gracias. Marta, querías hacerle un comentario a la familia que está aquí. Quería comentarle a la señora y a la hija que nos hicieron favor de compartir su experiencia, que es muy importante lo que dijeron, porque estas conductas de la señora que bebía a la par con su mamá es algo frecuente, porque el adolescente o el joven no sabe comunicarse con la madre alcohólica y piensa que tomando a lo mejor encuentra esa vía a través del alcoholismo de ambas, a lo mejor así nos comunicamos bien y así entonamos y a lo mejor así sí me acepta a mí, sí me quiere. Entonces, eso que es algo inconsciente es una cuestión desesperada de querer ayudar a la madre. Y por otro lado, aquí en nuestro país nos hace falta muchas medidas sociales de separación de los hijos de la madre, porque en ese afán que tienen de cuidar a las madres que tienen este problema, pues se les va la vida y se les va su bienestar emocional. En otros países lo que se hace es que a la madre se le manda tratamiento y a los hijos también, y cuando los dos están en una situación mejor, entonces reaprenden a comunicarse, justamente para evitar lo que dice Pati, de que los hijos se vuelvan cuidadores eternos de los padres y que a futuro no se enganchen con una pareja alcohólica o con una pareja violenta, porque en ese afán de que yo puedo rescatar a todo mundo, entonces me voy a buscar al que esté más dañado, porque yo soy la Wonder Woman, y entonces yo lo voy a sacar, yo lo voy a hacer trabajar, yo lo voy a sacar del alcoholismo y yo voy a hacer que deje de ser violento. Eso es imposible. Imposible y muy dañino, ¿no? Para la persona que se para en el cuidado. Y dentro de esta dinámica de la enfermedad del alcoholismo, donde está una madre o un padre o un adicto, y este cuidador está siempre ahí, pensando que está cuidando, lo que está haciendo es, en ocasiones, fomentando que continúe el problema. Claro. En ocasiones, ¿De qué manera? Yo alcohólico, yo adicto, estoy consumiendo y tengo quien me cuide, quien me rescate, quien me ayude, quien me resuelva, quien me dé. El que me está cuidando piensa que me está ayudando y yo realmente siento que esta persona está conmigo, pero lo único que está haciendo es fomentando a que yo continúe con la misma dinámica sin darme cuenta de la verdadera problemática que está existiendo en todo esto. Entonces, bien como decía Pati, en este caso, esta persona que está como cuidadora requiere una ayuda especializada en ese sentido,
para que ahora ya no lo vea cuando se separe como una culpa. Perfecto. Que no lo vea como una culpa y lógicamente el adicto también tendrá que llevar una ayuda para que diga qué malo fue mi hijo, mi esposo, que no me quisieron ayudar. No, no estamos contigo en la enfermedad, hoy queremos estar de una manera pues sana, dándote un amor firme, un amor adulto, ese amor que ayuda. Claro. Sí, ese es el punto. Hablando justamente de esto que tiene que ver con los grupos de autoayuda, ¿es suficiente solo con asistir a un grupo de autoayuda o hay que buscar otras alternativas además de? No, en definitiva, los grupos de autoayuda, desde mi punto de vista, son un pilar muy, muy importante dentro del proceso de la recuperación del adicto. Mas, sin embargo, hay ocasiones donde los pacientes que están dentro de estos grupos requieren apoyo de otro tipo, terapéutico, de tipo médico, y esto es como la enfermedad es multifactorial, el tratamiento es multiprofesional, o sea, no es exclusivo de algo. El programa es buenísimo, funciona muy bien, mas sin embargo en ocasiones los pacientes requieren algún otro tipo de ayuda de tipo psicoterapéutica o de tipo médica en este caso. Qué bueno, importante saberlo, hay que buscar todas las alternativas. Y bueno, tenemos otro testimonio, adelante, gracias. Sí, buenos días, mi nombre días. es Hugo. Yo soy hijo de una persona que falleció de alcoholismo, falleció en estado de ebriedad hace 25 años. ¿Sí? Yo llegué también a los grupos a los 18 años de Al-Anon, en específico de hijos adultos. Pero también conocí otro segmento que era para los hijos adolescentes llamado Alatim, ¿no? Que también dan este soporte emocional de esperanza, de comprensión, de tolerancia y de amor hacia los familiares y amigos de personas que tienen problemas con su forma de beber. En mi caso, me salvó la vida porque yo tenía intentos de suicidio cuando llegué por primera vez a un grupo de Al-Anon. Tú dices que llegaste a los 18 años. Así es. ¿Y tu mamá ya había fallecido? No, mi mamá falleció cuando yo tenía 20 años. Ok, y entonces, ¿qué es lo que, cómo sucede que tú te acercas, alguien te lo dice, alguien te lo comparte, alguien te lleva? Sucedió un fenómeno curioso en la familia. Llegó una de mis hermanas llegó a conocer lo que eran los grupos de AA. Y de ahí se le dio esta parte de cuidarnos y de rescatar a los demás hermanos que tenían problemas con su forma de beber. ¿No? De todos mis hermanos, 4 asistieron a grupos de AA, solo 2 se quedaron y los demás decidieron no seguir asistiendo y bueno, tuvieron sus consecuencias después, ¿no? Y una de mis hermanas me lleva a un grupo de Al-Anon, ¿sí? Cuando yo tenía 18 años. ¿Y tú te quedas ahí cuánto tiempo o sigues ahí? Yo me quedo ahí hasta la fecha. Hasta la fecha. Tuve un periodo que dejé de asistir 6 años aproximadamente, pero fue otra situación más personal. Me casé con una persona que tuvo problemas o que tiene problemas con su forma de beber. Actualmente estoy separado, pero yo también tenía mi historial de esta problemática física, emocional y también en la parte espiritual, ¿no? Porque algo que he entendido adentro del programa es que también fui afectado en una situación espiritual. Cuando perdí la esperanza, cuando perdí la fe en que la vida podía seguir siendo buena, ¿no? Esto fue lo que he encontrado yo en mi experiencia y bueno, tuve una ruptura de matrimonio, tuve una ruptura física, tuve problemas de tabaquismo muy fuertes, tuve problemas de comida muy fuertes. ¿Tú no tuviste problemas de alcoholismo? No. O sea, la adicción la llevaste a otra situación. Sí. A la comida y al tabaco. Y al tabaco. ¿Y a qué edad te casas? Me casé como a los 25 años. Fíjense qué interesante. Él está a partir de los 18 en Al-Anon y sin embargo su relación también es con una persona que tiene un problema de adicciones. ¿Pueden hacer algún comentario en ese sentido? O sea, de todas maneras ya lleva un rato él tratándose. Y sin embargo lo elige igual, Pati. Yo quisiera hacerte una pregunta. Sí, claro. ¿Tú te sentías como responsable del alcoholismo de tu mamá? ¿O tenías como que cuidar a tu mamá? No. Yo lo que sentía era que por qué no tenía la capacidad de dejar de beber. Yo es lo que le reclamaba el mayor tiempo de cuando teníamos los confrontamientos.
A los 14, a los 16 años tuvo otra crisis emocional muy fuerte hacia con ella, una situación de violencia, no física, pero sí verbal, hacia con ella, hacia su forma de beber, y posteriormente entré en una depresión porque no le interesaba que mi emoción hacia con ella. Ella seguía bebiendo y también se escondía para beber. Yo nunca vi una botella en la casa, pero sí ya cuando abrí su ropero, cuando falleció, para ver documentos y todo este tipo de cosas. Ya es cuando se dan cuenta de todo eso. Vamos a un corte. Muchísimas gracias por tu comentario. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza. Continuamos y como todos los martes le vamos a mostrar las fotografías de personas que están desaparecidas, su familia, sus seres queridos están buscándolas y tal vez con su ayuda, si usted puede proporcionar información, puedan reunirse nuevamente con ellos. Le pido muchísima atención y que si tiene algo que pueda ayudar, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla. El primer nombre, la primera persona es José de Jesús Hernández Anguiano, quien se extravió en municipio de Ozumba, en el Estado de México. Él está perdido desde el 26 de julio del 2017. Una segunda imagen que vamos a mostrarle es la de Mirel Vivien Díaz Briviesca, quien se extravió en Andador Vinca número 26 en la colonia La Pradera de la delegación Gustavo A. Madero. Mariel, esta pequeñita, se extravió desde el 1 de octubre de 2016. Y por último vamos a ver la fotografía de Miguel García Álvarez, quien se perdió en Colonia Progreso Tizapán, en la delegación Álvaro Obregón, el 28 de septiembre de 2017. Le repito, su nombre es Miguel García Álvarez. Muchísimas gracias por su atención. Nosotros continuamos con el tema del día de hoy y vamos a ver qué dijo la gente cuando le preguntamos qué pasa en una familia cuando la madre es alcohólica. Cuando una madre es alcohólica, se viene todo abajo. Cuando la madre no reacciona, tanto en el hogar como los hijos, la familia, es la base importante a la que llevamos arrastrando. Se desintegra la familia totalmente. El padre, a pesar de que pueda hacer los esfuerzos, prefiere tomar a la familia y llevársela y alejarlos de la situación de la mamá. Yo pienso que cuando una madre es alcohólica, los hijos ya no se dirigen al camino del bien, porque como comentaba anteriormente, una mamá es la que te dirige hacia dónde debe de ir tu vida, y cuando no tienes ese plus o ese plus de que te lleven por el buen camino, te diriges hacia las drogas, hacia el alcohol, sigues tu camino o te dedicas a ser delincuente. Se descuida mucho lo que viene siendo el cuidado de los hijos, sobre todo en nuestra sociedad donde en la familia se acostumbra que la madre sea la responsable de la casa y de cuidar a los niños, pues igual y no reciben la atención que deberían, puesto que los hombres tampoco tendremos a ser muy empáticos ni comunicativos con nuestra familia. Cuando una madre es alcohólica, obviamente se descuida a la familia, se descuida a los hijos principalmente, no se tiene el control de todo lo que se puede hacer para ayudar a los hijos, entonces considero que es un caos. Los jóvenes, los niños, no tienen un gran desarrollo personal y educativo, y eso puede ocasionar que se puedan volver delincuentes en un futuro. Bueno, pues interesante escuchar, ¿no?, los comentarios. ¿Quieren hacer algún comentario al respecto del sondeo? Bueno, a mí me gustaría decir que la educación de los hijos no es responsabilidad única de la madre. Los padres también educan con la ausencia, ¿no? Y la ausencia de un padre es igual de importante que de la madre. Y también habría que desbaratar estos prejuicios, o sea, no porque tu madre haya sido alcohólica vas a ser delincuente, esa es una falacia. Exacto. Es un problema de salud que merece atención, no es vergüenza ser alcohólica, es un problema de salud, por lo tanto, en lugar de criticar a una mujer alcohólica hay que apoyarla para que llegue tempranamente. Claro. Y los hijos no son delincuentes, hay un montón de personas que son hijos de alcohólicos y son personas de bien, entonces también habría que quitar esos determinismos sociales, claro, de que porque mi madre fue alcohólica, entonces yo estoy destinado a la perdición. ¿No? Eso no es cierto. Ya estoy condenado a ser delincuente, que sí es justamente otro de los mitos, ¿no? Claro. Oigan, vamos a escuchar otro testimonio aquí en el público. Adelante, por favor. Bienvenida. Buen día. Yo también pertenezco a AA.
Yo quiero decirles que para mí no ha sido sencillo el llegar a un grupo. ¿Hace cuánto llegaste? Yo conocí en el 2003 AA en Torreón, pero no me quedé hace 2 años. Ya aquí en la ciudad te quedaste. Aquí en la Ciudad de México. Ajá. Y yo llegué porque intenté suicidarme. Era tanto mi alcoholismo y mi drogadicción. Yo dejé a mis hijos afuera. Yo escuchaba los gritos de mami, no te vayas. Aunque yo hubiera querido, de verdad que era más mi obsesión. Era un sudor de manos, era una desesperación. Era el elegir entre mis hijos y seguir tomando, y siempre elegía seguir tomando. ¿Tú a partir de qué edad empiezas a tomar? A los 15 años con el papá de mis hijos. Ok. Y a partir de los 15 años fue un proceso como el que nos describieron los invitados del día de hoy, poco a poco, primero social y después poco a poco. Tú también, igual que algunos otros testimonios de mujeres, ¿fue escondida? No. ¿Tú lo hiciste público? Lo hice público porque siempre lo hacía con él. Entonces yo decía, está bien para la sociedad. Claro, porque estabas acompañada de él. Exacto. Y entonces ustedes siguen bebiendo juntos. ¿Actualmente están juntos ustedes dos? No, desde que yo llegué a AA, lo primero que hice fue dejarlo. Yo recordaba mucho como, de hecho, había una imagen muy grabada en mí cuando mi padre en alguna ocasión le saca la pistola tomado a mi mamá y se la pone en la cabeza. Y yo decía, no, yo no quiero pasar por eso. Y viví las mismas consecuencias con él. Claro. ¿Y cómo es la relación con tus hijos hoy? Muy buena. Me ha costado mucho. Se alejaron de mí, no les gustaba salir conmigo, se avergonzaban. Actualmente, yo la otra vez les decía a ellos, para mí el momento más lindo es estar con ustedes sentados en la mesa y que me platiquen sus cosas. Claro. Y que confíen en mí. ¿Hace cuánto tiempo ellos regresaron a establecer una relación contigo? Como 1 año. Hace 1 año. O sea, ¿te costó cuántos años? Muchos años. ¿Cuántos años te alejaste de ellos? Híjoles, como unos 15 años. Ok, muy duro. Sí. Sí, Pati, ¿querías comentarle algo? Y en esos 7 años, ¿quién te ayudó con tus hijos? Mi mamá. Mi mamá. Ella se quedó con los niños. Sí, ella se quedó con ellos. Y cuando ella muere, ellos se ven hacia la deriva y fue cuando traté de pedir más ayuda. Cuando muere tu mamá y dejas de tener ayuda es cuando tú buscas ayuda. Sí. Sí. Adelante, sí, por aquí favor. hay una cosa muy importante que debemos tomar en cuenta. En este testimonio debemos de ver muy claro que no es una persona mala. Muchas de las veces la gente piensa que es una persona mala porque se alejó de los hijos, porque los dejó. No es una persona mala, es una persona que está enferma y que requiere ayuda. Exacto. En este caso, ella tuvo esa capacidad de pedir esta ayuda. Hubo quien le extendiera la mano, como fue esta mamá, en ese sentido, mas sin embargo, no es una persona mala. Muchas de las veces se piensa, como hablaban hace un momento, de que la adicción es sinónimo de delincuencia, claro, y no es así. No, es importante quitar ese estigma, exactamente, no es un sinónimo de delincuencia, ese es un hecho. Tampoco son personas malas, son personas que sienten, piensan y actúan de forma diferente en el consumo de la sustancia. Claro. Motivo por el cual estamos hablando que hay algo que está generando un disconfort en ellos y entonces, lógico, requieren una ayuda especializada, claro, en este caso. Y aparte, bueno, no sé si ustedes alcanzan seguramente sí a escuchar en su relato y en su voz mucho dolor todavía. Claro. O sea, por supuesto que es algo que ha sido muy doloroso y que le ha costado mucho trabajo. Claro. Y en su testimonio mismo, creo que este testimonio es lo que nos permite entender lo que es la enfermedad. Exacto. Y cuando hablamos de enfermedad. ¿Por qué, Pati? ¿De qué Porque manera? ella misma lo dice, no es que yo quisiera dejar a mis hijos, es que era más importante para mí seguir bebiendo y seguir fumando. Esta necesidad física es lo que determina la enfermedad, por eso hablamos de adicción, porque es cuando nada importa más que el seguir consumiendo. Claro. Pero no es por una cuestión de voluntad, es una cuestión de enfermedad. Claro. El cuerpo se los pide. Claro, Así y si es. no aceptamos este proceso de enfermedad, entonces la ayuda siempre va a ser en términos de yo te ayudo diciéndote que dejes de, pero eso no es ayuda, porque yo sigo haciendo las cosas por ti.
Y por eso le preguntaba qué pasó cuando ya no tuvo ayuda. Que eso fue muy significativo, ¿no? Porque ustedes justo dicen eso, cuando hay alguien que ayuda, entonces de alguna manera se lo siguen permitiendo. Claro. En el momento que ya nadie ayuda, Exacto. entonces ella tiene que salir adelante. Cuando nadie ayuda, pero lo que queremos decir con nadie ayuda no quiere decir nadie apoya, lo que quiere decir es no haces lo que le toca al otro. Claro. Y entonces es una forma, es una forma de dejar que el que consume se responsabilice de ese consumo y que apoye en la otra parte para que éste pueda ir a tratamiento. Muchas mujeres no van a tratamiento porque no tienen en dónde dejar a los hijos. Claro. Muchas mujeres no van a la consulta porque nadie les puede cuidar a los hijos y porque no pueden meter a los... Sí podrían meter a los niños al consultorio, pero las cosas que estás hablando en el consultorio no las deben oír los niños. No de esa forma. Claro. Y la otra cuestión, en cuanto a los hijos, de repente la sensación es, yo no le importo, le importa más el alcohol que yo. Cosa que no es cierto. Cosa que no es así, pero en esta enfermedad el alcohol es lo vital. Claro. Y ahí es donde requieren ayuda y por eso es importante que reciba ayuda tanto los hijos como el consumidor, como el alcohólico o la alcohólica. Pero la otra circunstancia también, muchas veces el alcohólico no va a ir a terapia, pero que la familia vaya. Cuando cambia este patrón de ayuda por hacer las cosas del otro, es cuando éste se ve obligado a tener que buscar su propia ayuda. Claro. Y entonces, insisto, es una cuestión de todos, no es solamente de la alcohólica o de la familia de la por alcohólica. eso existen estos grupos de ayuda a toda la familia, Pero no solo a uno, justo, y yo diría no solamente los grupos de autoayuda, porque no podemos decir a qué alcohólica le funciona qué programa. Claro. Puede ser psicoterapia, puede ser psicoanálisis, hay quien trae un trastorno psiquiátrico importante y necesita medicamentos. Y hay quien con la permanencia en el grupo y con el trabajo de los 12 pasos también lo puede hacer. Hay que buscar Hay muchos modelos, cada quien tiene que buscar qué alternativa le funciona. Leti, adelante, por favor. Yo básicamente le quería preguntar, ¿cómo te sientes ahora una vez que dejaste de consumir? ¿Cuánto tiempo llevas sin consumir? 2 años. 2 años. ¿Y cómo te sientes así en general en tu entorno? Contenta, me paro muy tranquila, tengo una tranquilidad, no he vuelto a pensar en suicidarme. Puedo mirar a gente a los ojos, me siento muy liviana, muy feliz. La palabra correcta sería, me siento feliz. Feliz. ¿Tu familia te volvió a acoger totalmente? Totalmente. Sí. Mis hijos me abrazan, me cuentan sus cosas. Sí. Me ha servido muchísimo estar dentro de ¿Ellos viven contigo? Sí, actualmente viven los dos conmigo. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo creo que esta parte es la que tenemos que empezar a recuperar también. O sea, hubo un proceso desgraciadamente te lastimó muchísimo, lastimó mucho a tu familia. Sin embargo, ahorita estás de regreso, estás bien y lo que es importante a lo mejor es seguir en algún proceso de tratamiento, como dice Patti. Sin embargo, tienes un elemento positivo, ¿no? Muy positivo. Viste lo negativo y ahorita tienes algo muy, muy positivo que puedes seguir adelante. Yo creo que eso es algo importante. Es una esperanza, ¿no? Saber que sí, con el tratamiento adecuado, que sí hay alternativas. Oigan, acompáñenme a ver el siguiente testimonio grabado, por favor. Adelante. Soy secretaria en un centro de trabajo. Yo conocí el alcohol cuando tenía 13 años. Eso fue en una fiesta de fin de año. Nunca en mi vida había bebido y yo no tuve un patrón a seguir para beber. Yo me embaracé cuando tenía 13 años. Mi primer hijo lo tuve a los 14 y actualmente tengo 2. El segundo lo tuve a los 16 años. Actualmente pues mis hijos ya están un poco grandes. Mi hijo tiene 8 años y mi hija tiene 5. Sin tener contacto con ellos tengo aproximadamente 4 años de no verlos. Mi hijo se fue cuando todavía tenía 4 y mi hija todavía creo que tenía 1 año en aquel entonces. El papá de los niños decidió llevarse a los niños precisamente por mi forma de beber y de drogarme, porque no me hacía cargo de ellos por estar en la fiesta con los amigos. Mis hijos vivieron una gran parte de mi alcoholismo antes de que se fueran. Vivieron violencia de mi parte. ¿Por qué? Porque yo era una persona neurótica y drogada, todavía agresiva. No quisiera volver a verlos y que lejos de tenerme amor me tengan miedo. Porque eso era lo que tenían antes de irse, miedo hacia su madre
por mi forma de comportarme hacia con ellos. Pues yo quiero para mis hijos que, en primera, que estén bien, que no sigan ese patrón, que no repitan esa vida que yo viví a través de mi alcoholismo. Tengo una hija y yo soy mujer y no quisiera que le pasara lo mismo que a mí me pasó durante mi actividad alcohólica. Y tampoco a mi hijo. Yo quisiera que ellos fueran un hombre y una mujercita de bien. Sí he tenido la oportunidad de hablar con ellos por teléfono, tanto con ellos como con su papá, pero en estos momentos yo no me siento capacitada para estar con ellos. No siento que tenga la capacidad de relacionarme aún con ellos, puesto que yo quiero actuar a través del amor, no de la culpa. Pues muchísimas gracias una vez más por compartirnos su testimonio, a toda la gente también que nos ha compartido un poquito de su historia aquí en el estudio, porque eso es una forma de ayudar a otras personas, como lo lee, nos lo escribe Marcelo Rodríguez, dice que importante el comentario del testimonio, se refería al testimonio anterior del estudio. Ella busca ayuda y sale adelante cuando ya nadie lo hace por ella. A veces por querer ayudar a fuerza no permitimos que la persona viva su proceso y salga adelante con todos sus recursos. Otra mujer nos da su testimonio y dice: yo soy hija de un padre alcohólico, no me gusta tomar y me costó muchos años desligarme de sentirme obligada a ayudar y cuidar a las personas con ese problema. Los y las hijas de padres alcohólicos tenemos mucho que trabajar psicológicamente porque llegamos a creer que el que nos traten mal es por nuestro bien. También hay una duda de Mireya Juárez en el Estado de México. Nos dice: en el Estado de México hay una propuesta para despenalizar la venta de alcohol a menores de edad. ¿Esto puede incrementar que las mujeres adolescentes incrementen el uso y abuso de alcohol? Se pregunta. Y si es posible que haya más embarazos adolescentes asociados al alcohol, para que nos ayuden a responder. Y junto con esta duda también les leo otra que tenía yo aquí lista para hacerles la pregunta. Bueno, hay una mujer que está desesperada, dice que ya probó muchas, ha asistido a grupos, que incluso se ha ayudado con amigos, con la iglesia y que pues no encuentra la solución, que se siente muy mal y de verdad no puede dejar de beber. ¿Qué opciones le darían o qué recomendaciones le harían? Para que nos ayuden rapidísimo antes de irnos a corte a responder. A responder la pregunta, yo estaría en desacuerdo que hubiera más disponibilidad de alcohol para los jóvenes, porque sí está demostrado que entre más disponibilidad hay, más consumo. Y ligado esto a la sexualidad adolescente, entonces es un gran problema. No estoy diciendo que los adolescentes no ejerzan su sexualidad, la van a ejercer con o sin permiso, pero la tienen que hacer de manera responsable. Es como el testimonio. ¿Quién elige a los 14 años ser madre? Está como difícil pensar que a los 14 años se tienen las habilidades para decidir que se quiere embarazar. Claro. Y pueden saber las consecuencias, ¿no? Y lo que le va a esperar. Entonces, dos problemáticas se juntan. O sea, si quieres beber, edúcate cuánto puede beber una mujer que no puede beber igual que un hombre. Y si quieres ejercer tu sexualidad, hazlo responsablemente, cuídate. Entonces, no estoy de acuerdo en que haya mayor disponibilidad. En todos los países está demostrado mayor disponibilidad, mayor consumo. Vamos a un corte, en un momento regresamos, quédate con nosotros. Ya se nos está yendo el tiempo del programa, nos quedan pocos minutos, pero les recuerdo que también queda poco tiempo para seguir recibiendo aquí toda la ayuda que usted quiera proporcionar a nuestros amigos damnificados por el sismo en el centro de acopio que Canal 11 ha instalado para que usted pueda participar y sumarse a la ayuda. En sus pantallas se está viendo todo lo que todavía se está necesitando, todo lo que se requiere. Y también les recuerdo que estamos en Manuel de Carpio 475, aquí en las instalaciones de Canal 11, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Por favor, súmese y ayúdenos a multiplicar la ayuda. Y bueno, pues le adelanto un poquito de lo que vamos a hablar la próxima semana. Vamos a hablar sobre los derechos de los niños y vamos a visualizar a los niños como seres enteros, completos, con todos sus derechos, también con sus obligaciones, ¿por qué no? Pero estamos acostumbrados a vivir en un mundo de adultos, a ver a los niños como si fueran adultos pequeñitos, y sí tenemos que distinguir que ellos tienen otras necesidades y que tienen derechos, y estos
deben de ser respetados. No estamos hablando de que los niños se vuelvan como adultos y que por lo tanto entonces ahora ellos son los que pongan las órdenes y nosotros tuviéramos que obedecerlas. No, implica que los adultos reconozcamos que los niños, así como son personas completas por sí mismas, que no están incapacitados ni incompletos y no son el futuro, sino el presente de nuestro mundo, de nuestro país. De todo esto vamos a hablar. Acompáñenos con su testimonio, con sus opiniones, no se lo pierda la próxima semana y vamos a ver lo que ya se dijo en el programa del día de hoy. Cómo nos hace sentir bien, cómo también nos despeja, nos relaja, nos da chance de sentirnos súper niñas de repente, aunque después se viene complicando mucho más la historia. Y entonces lo terrible del asunto es la vergüenza que da tener una mamá alcohólica. Si da vergüenza tener un papá alcohólico, una mamá da mucho más. Las mamás tienen que ser las buenas, son las responsables de los hijos, son las responsables de la educación de los hijos. ¿Y el papá dónde está? Una vez que a una persona se le etiqueta y se le estigmatiza, es que esa marca social, porque es una marca social que no se ve, nunca se quita. Del 91 para acá, el aumento del consumo en mujeres han dejado de ser las consumidoras de buró. Actualmente ya salen. Si la madre está consumiendo alcohol y está en proceso de gestación dentro de los primeros 3 meses, el riesgo es muy alto de tener una situación. Esas demandas sociales de ser una madre perfecta, nadie, absolutamente nadie las puede llenar. Si nos sentimos mal y no buscamos ayuda, entonces puede ser que se busque un refugio en el consumo. Es una cuestión social aprendida de que si te tomas una se te va a olvidar. Claro. No es cierto, se te va a hacer más grande el problema. La mujer en general pocas veces busca ayuda. El hombre también pocas veces está buscando ayuda. En el alcoholismo sí hay una enfermedad a los hijos muy característica que es el síndrome del alcohol fetal. Cuando las madres son alcohólicas, gestan en estado alcohólico y continúa el alcohol, sí hay una real malformación tanto fisiológica como funcional después en el bebé. En la parte cognitiva no se van a dar cuenta, pero el desarrollo es mucho más lento. Quien es hijo de alcohólico, lo que va a aprender a hacer es a cuidar a los alcohólicos. Y después, a lo largo de su vida, se va a convertir en un cuidador. Cuando hemos hablado ya de que se convierte en una dependencia, cuando ya se convierte en una enfermedad, ya no hay disfrute. Tú pierdes a la familia por el alcohol, pero también el alcohol hace que tú te segregues de la familia. Bueno, tenemos, muy interesante ha estado. Y se quedó una pregunta al aire. Sandy nos las va a volver a leer para que ustedes puedan responderle a esta persona. Adelante, por favor. Miren, Sandy. una llamada nos dice, yo empecé a tomar desde los 9 años, a los 19 me embaracé y no tomé durante mi embarazo, después volví a beber diariamente. Como sentí que el alcohol ya no me hacía, empecé a drogarme, escondo la bebida, soy muy agresiva cuando bebo. Y dice, he ido a grupos de alcohólicos y no he podido cambiar, también me acerqué a la iglesia, pero tampoco me ha funcionado. Ahí es donde les decía yo que pide algún consejo. Bueno, yo podría sugerirle que buscara ayuda multidisciplinaria como la que se brinda en el Instituto Nacional de Psiquiatría, que hay una clínica de adicciones, que cualquier persona puede ir a buscar ayuda ahí. Entonces se le hace una valoración psiquiátrica, que es muy importante porque a lo mejor tiene un trastorno psiquiátrico de fondo que no está siendo tratado, y hasta que no se trate ese, que puede ser una depresión, un trastorno de personalidad, no sé, un trastorno de ansiedad, que se puede manejar mucho más fácilmente con la ayuda de algunos medicamentos, y después buscar el tratamiento integral de la familia y lo social. Y que no le tengan miedo a tomar medicamentos psiquiátricos. Algunas personas los necesitan, claro, y son un coadyuvante para dejar el problema de las adicciones, si estos son manejados por profesionales. En el Instituto Nacional de Psiquiatría puede recibir esta atención que ella está buscando. Muchísimas gracias. Y yo creo que como en el instituto, cada uno de nosotros tenemos diferentes opciones, que lo decía Pati hace un momento, ¿no? O sea, lo que es importante es que busque
lo que ella le agrada para poder donde ella siente se que se sienta siente a gusto, ¿verdad? Exactamente. Donde ella esté bien. Busque el apoyo también. ¿Qué otra opción le das tú? Dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México hay un centro de tratamiento que es un centro psiquiátrico, y dentro de la Facultad de Psicología hay otro centro de tratamiento. Entonces, en ambos centros de tratamiento puede acudir también, buscar, si no le gusta, puede, tanto Pati como el doctor pueden dar también opciones. Sí, claro. Oigan, y están preguntando en el interior de la República. ¿Alguno de ustedes nos puede dar alguna opción en el interior? Les daría un teléfono que es el de la Comisión Nacional contra las Adicciones, de CONADIC, que ahí pueden llamar, y es un centro de atención telefónica para todo el país. Es el 01800 911 2000. Ah, perfecto. 01800 911 2000, y también lo va a poner, por supuesto, en las redes sociales Sandra, para que ustedes lo tengan, y en el interior de la República pueden llamar a este número y entonces buscar ayuda. Todos podemos encontrar dónde atendernos. Y muy importante lo que nos acaban de decir, si no te sientes a gusto con una persona, hay otras varias opciones. Tienes que encontrar a alguien con quien sientas confianza, te sientas a gusto y sientas que puedes salir adelante, que encuentres una esperanza. Y tenemos otro testimonio aquí que me gustaría también que escucháramos. Adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Soy miembro de Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, y agradezco esta oportunidad porque es parte de lo que yo tengo que hacer para fortalecer mi propia sobriedad el día de hoy. Contestando ahorita a la persona que habló por teléfono, tenemos una solución. Sí hay una solución en Central Mexicana, en los grupos, que no dependemos de un programa, sino de un legado de 3 partes. No nada más son 12 pasos los que vamos a necesitar practicar para conservarnos sobrios, sino aprender a vivir en comunidad. Es importantísimo, y aprender a servir a los otros. Son los 3 legados que una alcohólica necesita para recobrar su dignidad, para empezar a vivir con esperanza, para empezar a vivir con un amor muy profundo hacia el ser humano, hacia uno mismo y hacia el ser humano. Y ese es el mensaje de vida que tenemos que dar a las mujeres que hoy nos puedan estar escuchando. Hay una solución. ¿Y tú eres ejemplo de esa solución? Por supuesto que sí. ¿Hace cuánto tú entraste? Tengo 13 años de haber llegado a un grupo de Alcohólicos Anónimos, y esto que hablábamos, que sí es un infierno para mujer, hombre, de la edad que sea, vivir esa condición mental que nos obliga a beber, porque es una obsesión tal que por eso no es suficiente con dejar de beber. Necesitamos un programa de vida que nos arranque esa obsesión. No hay una madre, un psicólogo para nosotras, las que estamos en Alcohólicos Anónimos, que nos haya podido quitar esa obsesión. Claro, es todo el programa en conjunto. ¿A qué edad empezaste tú a beber? Yo empecé a los 17 años, en mi familia no hay alcohólicos, no lo aprendí, tuve condiciones económicas favorables, hubo amor en mi casa, hubo posibilidades de estudio, oportunidades, pero cuando bebí la primera copa no me gustó el sabor, y pedí otra, y pedí otra, y pedí otra. O sea, hubo una reacción anormal, tanto de mi cuerpo como de mi mente, al contacto del alcohol. Entonces, hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos, que me han ido ayudando a entender qué me ha pasado, qué me pasó, y qué tengo que hacer para no volver a beber. Entonces, tú a los 17 años es la primera vez que te acercas, y de ahí no lo vuelves a dejar. En mi caso fue periódico. O sea, hubo periodos largos en donde yo me podía acercar al alcohol, periodos en donde no estaba presente en mi vida, y por eso fue tan engañoso saber que el problema que estaba detrás de toda mi problemática era el alcoholismo. ¿A qué edad te diste cuenta de que tenías el problema del alcoholismo? Bueno, pues yo ya estaba casada con hijos, y fue una laguna mental horrible cuando mi hija cumplió 3 años de edad. Tomé una primera copa y ahí empezó una laguna mental. No es que me quedara tirada o dormida, simplemente se borró el cassette. Desperté, o sea, de esa laguna mental, y era de noche. No me enteré de la piñata, no me enteré de las mañanitas, no supe qué pasó, no supe quién bañó a mis hijos, y después me dijeron que había sido yo. En esa laguna mental yo tuve ese horror de haber bañado a mis hijos sin conciencia. Pero dices que con una sola copa, ¿o seguiste bebiendo? No, seguí bebiendo, pero desde la primera copa empezó esa laguna mental. Eso es lo pavoroso, que no tenía yo que haber tomado muchas ese día para haber caído en una laguna mental.
O sea, esa es parte de esa impotencia ante el alcohol. Y a partir de ahí entonces te acercas a los grupos. Así es. Pati, ¿de qué nos está hablando aquí o de qué nos están hablando, doctor? Mira, que hay una cosa muy importante. Muchísimas gracias. Sí, hay una cosa muy importante, nos habla de lo que comentaba bien Pati hace un momento, de la tolerancia, donde se empieza a perder toda esa tolerancia y a nivel de su cerebro empieza a generar un proceso de bloqueo donde se desconectan ciertas áreas, hablemoslo así, y entonces ella está actuando de una manera, hablemoslo normal, mas sin embargo como que no está consciente de lo mismo. Entonces, en ese sentido, es muy riesgoso, muy peligroso, pueden manejar, pueden golpear, pueden hacer miles de cosas en ese sentido. Otra de las cosas que menciona muy importante, que dice, yo no me gustaba el sabor del alcohol. El efecto, o más bien el alcohol, no se consume por el sabor, se consume por el efecto que éste genera. Y ese es el placer del que hemos hablado, del que se ha comentado constantemente, de que es el placer lo que genera el hecho de seguir con esto. Cuando llega a generarse ese proceso displacentero o que ya no me siento bien, el cerebro ya genera un proceso de estructura en el cual dice yo lo necesito o yo quiero, y es ahí donde entra todo este proceso que no se puede detener. Y es donde se requiere ayuda médica, ayuda terapéutica, ayuda de grupos. Esto es un proceso multiprofesional. Claro, por supuesto. Tenemos otro comentario. Sí, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy miembro de Al-Anon. Yo tengo la experiencia de haber estado casado con una persona que vivió en un hogar alcohólico, y esa fue la razón en la que me hizo llegar al grupo de Al-Anon. La depresión y esa parte de no poder ver a mis hijos me hizo llegar en esa parte, ¿no? Cuando llego al grupo entiendo que, y me enseña, ¿no?, que solamente haga y cambie la parte del alcoholismo por cualquier situación. Entonces, esa fue la situación que me llevó a estar en el grupo. El día de hoy tengo muchas herramientas para estar mejor, y aquí se dijo, ¿no?, esa situación que yo buscaba, y esa palabra importante para mí que se llama esperanza. Y hoy por hoy les puedo decir que sí, que se ayuda al grupo bastante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ahí? Llevo de febrero para acá. ¿Y ya viste a tus hijos otra vez? Aún no los puedo ver, pero... Pero tú no tienes el problema del alcoholismo. No, quien lo tiene es ¿Tiene ella? La madre de mis hijos siempre vivió en un lugar alcohólico. Pues viene también esa parte, ¿no?, en donde tal vez cuando se tapa la botella para la persona que sufre de alcoholismo, vienen todas las consecuencias, ¿no? Que el alcohólico puede ser uno, pero sin embargo las personas afectadas pueden ser muchas, ¿no? Claro. Y se destapan otras cosas más que pueden ser depresión, miedos, inseguridades. Pero ella no te permite ver a tus hijos porque ella está con el problema del alcohol. Ella sigue en el problema con la familia de alcoholismo. El bebedor es su papá. ¿Pero esa es la razón por la que no te deja ver a tus hijos? Ella tiene las consecuencias de vivir con el papá alcohólico. Ok. Sí, ¿Y nos ibas a decir algo de algún aniversario? Sí, eso es una invitación para todas las personas. Es una fiesta para nosotros. Celebramos los 44 años de la Oficina de Servicios Generales, Al-Anon y Alatín. Alatín es el segmento joven del cual ya se habló, de 12 a 19 años. El Congreso Nacional Simultáneo es en toda la República, en cada estado, el 21 y 22 de octubre. A las 11 de la mañana, los mismos temas. ¿Y es de manera gratuita? ¿Cualquiera puede asistir? Sí, pueden asistir. Ok, perfecto. Todos los datos los vamos a tener también nosotros en las redes sociales. Muchísimas gracias. Sí, Sandy, adelante, por favor. Mira, Cris, pues bueno, agradecerle a todas las personas que nos han dado su testimonio. Ya se proporcionaron varias formas varios contactos canalizaciones para que usted pueda pedir ayuda. Y hay un señor que pregunta, le interesa mucho, ya nos llamó varias veces, en qué universidad del país se puede estudiar la maestría en adicciones. Como él, pues hay otras personas que quieren ayudar a otros. Antes de que conteste lo de la maestría, a ti te llamó la atención que con una sola copa alguien pudiera alcoholizarse. Se llama tolerancia inversa. Y eso quiere decir que cuando alguien ha consumido alcohol durante muchos años y ya tiene un daño orgánico importante, después con muy poquito alcohol, de toda manera está ya borracho. Y puede ser con una sola copa que esté borracho. Qué bueno que lo aclaras, porque sí me llamó mucho la atención, porque parecería que de repente, sin haber bebido, una copa le produjo eso, pero realmente es haber bebido mucho tiempo y entonces dejarlo un rato y después una copa. Eso puede ser algo, pero ella decía que no, que ella solamente bebía como por temporadas. Y aquí viene la otra parte que es bien importante, y por eso la insistencia en que no solamente
se piense en la parte de los grupos, sino también en la parte psiquiátrica o en la parte neurológica. A veces las sustancias psicoactivas activan ciertas áreas en nuestro cerebro que tienen algún tipo de alteraciones. Pueden ser problemas de memoria, pueden ser pequeñas como heridas cerebrales, digamos, o cicatrices cerebrales, y son accidentes, se llaman accidentes cerebrovasculares. Eso no lo puede detectar ni un psicólogo, ni un psicoterapeuta, ni nada. Tiene que ser un neurólogo, ni siquiera un psiquiatra, tiene que ser un neurólogo. Claro. Y si hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, ansiedad o depresión, etcétera, que ya son crónicas y que ya tienen cierta patología, que necesitan a fuerza la participación de un psiquiatra. Y hay muchas cosas psicoterapéuticas, por ejemplo, en Caedro tenemos psicoterapia, tenemos psiquiatría y tenemos autoayuda, justamente porque sabemos que no hay una sola teoría o una sola corriente que sea la buena. Ok. Hablando de adicciones, tenemos que saber qué tipo de adicción, qué tipo de psicoterapia le sirve a cada adicto, pero la condición fundamental es en dónde se siente bien la persona. Claro. Ya estamos al final del programa. Me da muchísimo gusto haberlos tenido aquí a los cuatro. Nada más lo de la maestría en la UNAM. ¿Hay maestría? La maestría, dentro de la Facultad de Psicología existe una maestría que es una maestría en adicciones, que es compartida precisamente con el Instituto Nacional de Psiquiatría. Se trabaja en ambos espacios y se prepara a los estudiantes. En Montefénix también. En Monterrey también. En Montefénix. En Montefénix también. Y por favor, busquen en las redes sociales, en internet, seguro lo van a encontrar. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias por estar aquí. Gracias al público que vino hoy, de veras se los agradecemos muchísimo. Gracias a ti que estás del otro lado de la pantalla. Gracias, Sandy. Yo soy Cristina Jauregui, nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza.